Bien, buenas noches, hermanos, amigos. Qué hermoso tiempo de alabanza que hemos podido pasar considerando, reflexionando, cantando acerca de nuestro Dios, del tiempo que nos da nuestro Dios y cómo Dios eterno puede tener tiempos, ¿no? Es interesante esa reflexión, pensar que Dios es eterno, ¿no? Es el Olam, el eterno, el principio y el fin. Cantamos que el tiempo estaba dentro de Él. Él es el tiempo, Él es el creador del tiempo, entonces Él no se rige por las mismas normas que tenemos nosotros acá de espacio y tiempo, ¿no? Él está fuera de eso, por eso es omnipresente y es eterno. Y ahora, si es un Dios eterno, ¿por qué Él necesitaría tener un reloj? ¿Ven ahí el título dice reloj de Dios? ¿Por qué Dios necesitaría un reloj? ¿Porque llega tarde a algún lado o para no llegar tarde? Bueno, Dios tiene un reloj, ha establecido tiempos para la humanidad porque Él es un Dios de orden, ¿no? Él ha puesto un reloj para que nosotros estemos atentos. Él nos ha dejado un reloj a nosotros, ¿no? ¿Y cómo funciona ese reloj de Dios? ¿Qué es ese reloj de Dios? ¿No? Es un reloj que estuvo muy activo hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento, que iba marcando los tiempos, las situaciones, las estaciones. Es más, en algún momento vamos a ver, mientras vayamos avanzando en el mensaje, cómo Dios a Daniel le dio fechas exactas, meses, años, días, de cosas que iban a suceder con el pueblo de Israel, ¿no? Y le ha ido marcando el tiempo muy bien. Y pasado ese tiempo, ese reloj entró en una pausa, ¿no? El reloj de Dios es como si la cuerda, alguien hubiera dejado de darle cuerda y esperando para terminar el cumplimiento en el fin de los tiempos, ¿no? En el fin que nosotros estamos ahora cerca de ese fin. Y ese reloj ha vuelto a latir, ha vuelto a funcionar. Otra vez ha entrado en funcionamiento y estamos, como decía Mati, en la cuenta regresiva para llegar al momento donde nuestro Señor Jesús venga a esta tierra, rescate a su iglesia y comience a tratar nuevamente con el pueblo de Israel. Bien, ese reloj para nosotros que podemos ver y podemos discernir y podemos leer es el mismo pueblo de Israel, ¿no? Tal vez han escuchado este concepto. Yo recuerdo cuando era antes incluso de convertirme al Señor, allá en Bolivia hay una iglesia muy grande que se llama Cristo Viene, ¿no? Y entonces tenía un canal de televisión donde ponía como dibujitos, pero era Israel, reloj de Dios, como tiene Crónica acá, así ponía pum, un reloj gigante Israel y te daba todas las noticias de Israel. Y ellos iban relatando todo lo que pasaba con Israel, ¿no? Cómo iban habiendo avances tecnológicos, cómo había guerras, cómo había acuerdos, iban marcando todo eso y por curiosidad yo me metía, todavía no conocía al Señor, pero me llamaba la atención de cómo lo presentaban, ¿no? Y entraba ahí y veía cómo presentaban al pueblo de Israel como el reloj de Dios. Se me olvidó, después pasó el tiempo, conocí al Señor, comencé a crecer en el Señor. Y ya después de un tiempo comencé a entender por qué Israel es el reloj de Dios. ¿Por qué Dios tenía que dejar un reloj casi haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac cada vez más fuerte, con mayor atención, para que nosotros podamos estar atentos a lo que va a suceder, ¿no? Estemos atentos a lo que va a suceder. Entonces, cuando hablamos de Israel, el reloj de Dios, muchas veces cuando ponemos a Israel en el centro de alguna conversación entre cristianos, hay a veces opiniones diferentes, ¿no? O con compañeros de trabajo me pasa a veces cuando hablo de Israel, que ellos están dispuestos a escuchar del Evangelio, pero no a escuchar de Israel, ¿no? Hay una cosa interesante, me pasó con una persona que le hablaba del amor de Dios, todo, y él estaba muy interesado en el tema, hasta el momento que comenzamos a tocar el punto, no sé, salió Israel y él dijo, no, eso a mí no me gusta, que Israel sea el pueblo que Dios escogió, que los judíos sean el pueblo de Dios, para mí no va. Entonces él por esa idea que tenía contra el pueblo de Israel,
prefirió irse hacia el lado del Islam, ¿no? Porque dice, alaban al mismo Dios, creen en el mismo Dios, pero no tienen al pueblo de Israel. Y me pareció, fue la primera vez que me pasó algo así, me pareció una llamada de atención, ¿no? Decir, ¿por qué alguien que nunca fue a Israel, que creo que conocía uno o dos judíos, podía tener tanto rechazo hacia el pueblo de Israel? Podía estar tan alineado en contra del pueblo de Israel. Y digo, ¿cómo puede ser? O sea, y ese movimiento, ¿no?, antisionista, que no es lo mismo que antisemita, antisionista, está invadiendo ahora el mundo entero y está invadiendo a las naciones, donde las naciones se están alineando para estar en contra de Israel. Muchas naciones, ¿no? No sé si recuerdan, hace problemas en Israel, entre Israel, Palestina, entre Israel y los de alrededor, hubo muchísimas, ¿no? Desde que Israel se volvió Estado en 1948, guerras han habido todo el tiempo. Y muchas veces, al principio, incluso las naciones europeas le dieron a Israel un Estado después de la Segunda Guerra, le permitieron tener lugar por un acuerdo que tenían, pero poco a poco el clima ha ido cambiando, han ido cambiando de parecer, ¿no? Donde ahora vemos a países como España estando en contra, países que antes tenían totalmente apoyo o alineamiento con Estados Unidos, como Inglaterra en esta última guerra, diciendo no sé si veo, si no veo, tal vez sí, tal vez no, y ya teniendo un partido ya diferente, ¿no? Y eso también es parte del reloj de Dios, porque todas las naciones se van a alinear para estar contra Israel. Va a llegar un momento que está profetizado donde todas las naciones alrededor, dice, van a estar contra Israel. Y antes van a hacer un acuerdo con Israel donde la van a encontrar desarmada y van a querer entrar a destruirla, ¿no? Entonces ese alineamiento, esas cosas que están sucediendo con Israel son sumamente importantes. Desde hace un tiempo, cada que pasa algo con Israel, a los cristianos nos llama la atención, o a gran parte nos llama la atención y comenzamos a ver, y algunos tratan de unir, atar cabos, ¿no? A ver qué podría ser, qué significa, qué va a pasar. Y eso es porque Israel es el reloj profético de Dios, ¿no? Dios nos está hablando de los tiempos, nos está mostrando cosas a través de Israel. Todas las profecías que se han ido cumpliendo respecto al Estado de Israel nos están llamando la atención de que el tiempo está cerca, ¿no? El tiempo está cerca. Ahora vamos a ver por qué Israel es el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué es tan especial Israel? ¿Por qué el Señor ha escogido a Israel de esa manera? Vámonos a Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios ha elegido al pueblo de Israel y después ahí dice, tú que eras la más pequeña entre todas las naciones, a ti te he escogido, habla de que va a ser su especial tesoro, pone condiciones a esa relación mutua, ¿no? Dice, por tanto, obedece mis mandamientos, mis estatutos que yo te doy y tú vas a ser para mí un pueblo especial. Bueno, esa mirada que tiene Dios con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es quien fue marcando los tiempos del Antiguo Testamento y cómo Dios se comunicaba con el hombre a través del pueblo de Israel. A través del pueblo de Israel ha venido la ley, a través del pueblo de Israel ha venido la Torá, el Tanaj, o sea, todo el Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios ha sido revelada en ese momento a través del pueblo de Israel, ¿no? Israel no cumplió con ese pacto, no cumplió con ese acuerdo y Dios emitió juicio, ¿no? Así como hay pasajes que hablan del pueblo de Israel donde los ama, los cuida, dice que va a estar sobre ellos, los va a bendecir, los va a prosperar. Hay otros donde dice, te abandonaré, te haré a un lado, vendrán a ti, te destruirán, te asolarán, te dejarán desierta, porque Dios emitió un juicio por la idolatría que tenía
el pueblo de Israel, ¿no? Y parte de ese tiempo que trataba Dios con Israel es lo que nosotros llamamos como las dispensaciones, ¿no? Las dispensaciones. ¿Qué serían las dispensaciones? Es como un dispensario, ¿vieron? Es como un kiosco, como una farmacia, es más fácil de entender, que tiene dos ficheros. Un fichero para PAMI y un fichero para los que vienen no PAMI, ¿no? ¿Sí? Digamos que Israel era el fichero de PAMI y atendía a todos los que tenían ficha de PAMI. Y atendió Dios al pueblo de Israel hasta que se cumplió la dispensación de Israel. Y una vez que se cumplió el tiempo, dejó de atender a Israel y comenzó a atender a los gentiles. Y es así como Daniel, cuando estaba orando, Dios le revela cómo va a tratar con su pueblo, con el pueblo de Israel, y qué estaba preparado para ellos, y cómo esos tiempos, cómo lo iba a utilizar como un marcador de tiempos para la humanidad. Vámonos a Daniel 9. Daniel 9, que nos habla de las semanas de Daniel, ¿no? Las 70 semanas de Daniel famosas. Vámonos a Daniel 9, versículo 24. Daniel 9, 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué le está diciendo ahí? Envía al ángel Gabriel. El ángel Gabriel es el mensajero de Dios, ¿no? Es el delivery de Dios que envía los mensajes. Y el ángel Gabriel va y cuando Daniel está orando le dice: bueno, yo te voy a dar sabiduría y te voy a explicar lo que va a pasar. Te voy a decir todas las cosas que van a suceder. Y le dice: 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. ¿Qué sería el pueblo? Sería Israel y la santa ciudad sería Jerusalén, ¿no? 70 semanas, ahí las semanas está hablando de años, ¿no? 70 semanas de años son 490 años. Dice, ¿para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la inequidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, cuando se cumpla ese tiempo con el pueblo de Israel, las 70 semanas, el Señor Jesucristo va a ser ungido como el santo de los santos, se va a terminar la iniquidad, la prevaricación. ¿Qué quiere decir? Que Jesús va a reinar cuando se cumplan esas 70 semanas, ¿no? El versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí de las 70 le marca 69, ¿no? Desde que se reedificó los muros hasta el Mesías príncipe. Y ahí recuerdo que el año pasado creo que tuvimos un estudio sobre Daniel y vimos las fechas y haciendo el conteo desde que salió el edicto, que también está relatado en la Biblia, para reconstruir los muros, hasta el día que el Señor Jesucristo entró montado en un pollino de asna y todos lo reconocieron como el Mesías príncipe, ¿no? Que decían: Hosana, el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Hasta ese día se cumplieron las 69 semanas. Ese día se cumplió ese tiempo que tenía Dios para trabajar con el pueblo de Israel, dice. ¿No? 26, dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahí está hablando de su muerte, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí está hablando de todo lo que estaba tratando el pueblo de Israel, las 69 semanas que ya pasaron. Y ahí viene el 27, que es la semana que falta ahora con el pueblo de Israel, que es la semana 70. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta última semana, si la trazamos hacia el Apocalipsis, está hablando de la tribulación y la gran tribulación, ¿no? Entonces, en algún momento, Dios, que ha puesto una pausa desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo con el pueblo de Israel, va a volver y va a cumplir esa última semana que le queda al pueblo, el trato de Dios con el pueblo de Israel, que va a ser durante la tribulación y la gran tribulación, ¿no? ¿Por qué va a volver a tratar con el pueblo de Israel? Porque la iglesia ya no va a estar más, ya no va a estar tratando con nosotros, porque nosotros vamos a ser arrebatados antes de esa última semana. Entonces acá podemos ver dos cosas, ¿no? Uno es que Dios tiene tiempos, Dios estableció tiempos para el hombre, estableció tiempos para el pueblo de Israel, y como ha cumplido con exactitud de días para la venida y el sacrificio del Señor Jesucristo, va a cumplir también con el versículo 27, y va a suceder esos 7 años que quedan para tratar con el pueblo de Israel. Y también podemos ver lo que en Romanos 11 nos va relatando, que Dios no ha desechado al pueblo de Israel, que también es una conversación, una idea, una doctrina incluso de algunas congregaciones, decir que Dios ha desechado al pueblo y ahora solo se encarga de la iglesia. El Señor no ha desechado al pueblo de Israel, va a volver a tratar con ellos y van a tener un trato especial y diferente en esos 7 años, donde Él va a purificar a su pueblo. Y el pueblo después, los que perseveren, van a ser salvos, ¿no? Y los que perseveren hasta el fin serán salvos. Cuando el Señor Jesús está hablando con los discípulos, está hablando de ese tiempo. Entonces, Dios trata con tiempos. Dios tiene un reloj. Ha puesto a Israel y lo ha puesto con una exactitud mejor que un reloj suizo, ¿no? Mejor que un Rolex, como Dios está tratando con el pueblo de Israel. Y nosotros estamos entre la semana 69 y la semana 70. En ese momento nosotros estamos con la dispensación que ahora llamamos de la gracia. Ya no atiende más a Israel, ahora el Señor está atendiendo a los gentiles, ¿no? El Señor está atendiendo a los gentiles, y ahí viene todo el Nuevo Testamento que ha sido escrito para nosotros, que ha sido escrito Dios hablando nuevamente al pueblo, a su pueblo, ahora a nosotros como su pueblo, parte de la simiente prometida en Abraham, que es el Señor Jesús. Nosotros que somos hijos de Abraham, hijos de la fe, ahora Dios tratando y hablando con nosotros. Ese suceso causó un gran revuelo en la iglesia primitiva, ¿no? Que Dios se ocupe de los gentiles. Que Dios se ocupe de los gentiles era algo raro. Recuerden incluso hasta en el ministerio del Señor Jesús, cuando vino la mujer sirofenicia y el Señor le dijo, no te puedo hacer el milagro de sanar a tu hija, porque primero he venido a los hijos de Israel. Y la mujer le dice, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. Y ahí por la fe es que el Señor obra con un gentil. Pero vino primero a culminar ese tiempo porque estaba atendiendo al pueblo de Israel. Y ahora está en el tiempo de la gracia. Dios trata con los gentiles. Ahí Mati decía, este es nuestro tiempo de oportunidad, donde podemos acercarnos hacia Dios, donde podemos escuchar sobre Dios, donde podemos preocuparnos. ¿Qué querrá decir todo esto? ¿Me afectará lo que pasa en Israel? Aparte que sube la nafta, otra cosa pasará en medio que nos puede afectar a nosotros. Hermanos, el pueblo de Dios, lo que está pasando ahí, nos va a afectar en algún momento, porque nos va mostrando que todo se está llevando hacia el cumplimiento. Vamos a Hechos 15, versículos 7 al 9. Dice, y después de mucha discusión, acá la discusión era si
Dios trataba con los gentiles, si podía aceptar a los gentiles, darles el Espíritu Santo, y además si los gentiles tenían que hacer actos de judíos, ¿no? Tenían que circuncidarse, guardar la ley, guardar las tradiciones, guardar los días, las fiestas, todo eso. Esa era la discusión que había en el concilio de Jerusalén. Y dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces acá la iglesia se da cuenta que Dios está trabajando con los gentiles, está obrando con los gentiles, atendiendo a los gentiles, dispuesto, presto a las necesidades, a nuestra necesidad de salvación como gentiles. Entonces ahí empezó, en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, la dispensación de la gracia, la ventana de oportunidad que tenemos para ir a Cristo y pedir perdón por nuestros pecados, ¿no? Porque Dios nos atiende. ¿Qué creen? A ver, estamos en esa imagen de que Dios va a atender. Dios atendía al pueblo de Israel, ¿no? ¿Y qué les dijo? Van a ser mi especial tesoro, yo los voy a amar, los voy a cuidar, los voy a prosperar, van a crecer muchísimo, van a hacer fructificar la tierra, va a fluir leche, miel. Fue un montón de bendiciones al pueblo de Israel. Pero si cumplen mis estatutos, si cumplen lo que yo les mando, si obedecen, si no tienen dioses ajenos delante de mí, les dio los 10 mandamientos. Y cuando no cumplieron, ¿qué hizo Dios? Los trajo a juicio. Y les hacía pasar las peores. Incluso hay juicios terribles. En Ezequiel 5 dice, voy a hacer con ustedes algo que nunca se ha hecho. Los hijos van a tener tanta hambre que los hijos van a comer a sus padres y los padres se van a comer a sus hijos. Y el Señor lo ha cumplido. A ese nivel de dureza trata el Señor con los que no cumplen su pacto. Así como ama intensamente, juzga duramente Dios, ¿no? Entonces el trato con los gentiles, ahí a uno lo piensa 2 veces, ¿no? Cuando dice Dios me atiende, sí, yo quiero que me bendigas, yo quiero que me des una casa, un auto, un hijo, una esposa, pensamos que es para eso, pero es para un pacto que Dios atiende a los gentiles. Hizo un nuevo pacto en Jesucristo, ¿no? Hizo un pacto en Jesucristo. ¿Por qué nosotros necesitamos de ese pacto? ¿Por qué necesitamos de esa atención de Dios hacia nosotros? En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque nuestro pecado delante de Dios, cuando nos atienda, solamente va a tener por consecuencia la muerte. Entonces, en vez de querer ir a ser atendidos por Dios, quisiéramos huir de su presencia. Porque Él juzga el pecado. Y Él no puede, dice, tomar como inocente al impío. No nos puede tomar por inocentes. Alguien tiene que pagar ese precio. Y es por eso que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Para que Él pueda ir delante de Él, delante del Señor, delante de su Padre, y presentarse como el sacrificio vivo, santo, intachable, y entregó su vida en reemplazo nuestro. Él pagó el precio de tu pecado y de mi pecado. Entonces es por eso ahora que nosotros podemos acercarnos hacia la atención de Dios, acercarnos al mostrador de Dios para que pueda atender nuestra necesidad. Y nuestra necesidad de perdón, Dios la atiende. Dios la atiende. Dios va a atender nuestra necesidad de perdón siempre que vayamos hacia Él con arrepentimiento, ¿no? El mismo versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
El regalo que nos quiere dar Dios es la vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que ir a buscar cuando vamos a buscar la atención de Dios. No ir necesariamente a pedir cosas, que es lo primero que nos viene, ¿no? Cuando pensamos en que Dios nos va a dar, ¿qué me va a dar? Me va a dar cosas, porque me falta cosas, porque quiero cosas, quiero prosperidad, quiero salud, quiero mejorar. Y a veces no pensamos en lo importante, en lo profundo. Estamos muertos en nuestro pecado. Y si esa situación no cambia, no importa cuántas cosas, cuánto prospere, cuánta salud pueda llegar a tener, cuando llegue al encuentro con Dios, la consecuencia va a ser la muerte. Entonces primero tengo que ir y pedir perdón a Dios por mi mentira, por mi maldad, por mis malos pensamientos, por mis malas acciones, por mis reacciones, por todo lo malo que tengo en mi corazón, para que Él me perdone y me pueda dar este regalo de la vida eterna. Eso es lo que Dios está pretendiendo en este tiempo de la gracia con los gentiles. Qué bueno, qué maravilloso saber que a diferencia del pueblo de Israel, la condición que tenían ellos, que era incumplible, porque nadie podía cumplir con toda la ley, porque la ley se dio para que tengamos convicción de pecado, quiere decir para que todos nos demos cuenta que somos pecadores. Para eso se dio la ley al hombre. No lo podían cumplir. Era un pacto incumplible para el pueblo. No iban a poder cumplirlo perfectamente nunca. En cambio a nosotros, Cristo ya cumplió con los requisitos. Nosotros tenemos que aceptar el regalo. Qué tiempo maravilloso el que nos tocó vivir ahora en esta dispensación, este tiempo que Dios quiere atender a los gentiles y Dios quiere hacerse cercano a cada uno de nosotros. Entonces hoy que nos hemos reunido, que hemos cantado, que estamos compartiendo la palabra del Señor, nosotros queremos compartirte eso, ¿no? Hemos dicho que es tiempo, todo tiene un tiempo. Bueno, hoy es el día que tú puedes acercarte a Dios para que Él te dé ese regalo de vida eterna. ¿Y qué tienes que hacer? Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. En una oración simple, sencilla, no tiene que ser ni repetida, ni estructurada, ni tiene palabras mágicas. Solamente decirle a Dios, yo sé que he pecado, sé que tengo errores muchísimos y te pido perdón y acepto que Cristo ha pagado ese precio por mi pecado y quiero esa vida eterna que tú puedes dar y Dios te va a dar esa vida eterna. Es lo que Él quiere con los gentiles, es lo que quiere con cada uno de nosotros. Y si vamos un versículo para atrás, en Romanos 6, 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Acá el pasaje como que está escrito al revés, ¿no? Primero nos habla del pecado, juicio, perdón, y arriba antes Pablo iba introduciendo que cuando seamos libres del pecado, o sea, cuando seamos perdonados y tenemos esa vida eterna, somos hechos siervos de Dios. Entonces ahí cambia la condición, cambia la relación con Dios. Ya no es una relación lejana de temor o una relación de dame, sino, Señor, esto que has hecho conmigo de perdonarme, esa condenación que tenía, de permitirme vivir en esta época donde tú eres cercano a nosotros, no en la época donde el pueblo de Israel era incumplible con tu pacto. Ahora tú me permites trabajar para ti, me permites ser parte de tu pueblo, ser un siervo, estar al servicio de Dios, ¿no? Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y esa es la evidencia de que Dios nos ha perdonado. Un cambio en nuestra manera de vivir. Porque muchas veces, hermanos, predicamos el Evangelio, salimos, compartimos, algunos
dicen aceptar, pero no sabemos si hay una transformación en su vida. Y el fruto de la vida eterna es la santificación. Dios obrando en tu vida para transformación. Así que esa es la evidencia que tú puedes tener si tú no sabes. A mí me pasó, recuerdo cuando acepté al Señor y andaba medio así, medio en el mundo, medio en la iglesia, medio en el mundo. Decía, tengo que volver a aceptar al Señor. ¿Acepté al Señor o no acepté al Señor? ¿Acepté de verdad, no acepté de verdad? Y tenía esa dualidad en mi vida y no sé si a alguno le ha pasado, ¿no? Es más, aceptar al Señor como 3, 4 veces, creo, en esa época. Hasta que un hermano me dijo, no puedes aceptar al Señor, lee. Y me mandó a leer ahí Hebreos 6, donde decía que no podríamos. Pero en realidad, lo que yo no estaba viendo en mi vida era este fruto de transformación. Y entonces ahí hablé con el Señor y dije, Señor, yo creo en ti, quiero que transformes mi vida. Y Él trabajó en mi vida para poder transformarla. Él me dio la manera, me dio los hermanos, me dio los medios para transformar mi manera de vivir. Entonces, este fruto de santificación es lo que nosotros tenemos que tenerlo día a día para dar evidencia de que tenemos la vida eterna que Dios nos ha dado. Dice, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto de servir al Señor una vez que creemos en Él es parte de la vida eterna, ¿no? La vida eterna no empieza cuando nosotros morimos. La vida eterna empieza cuando Dios nos ha perdonado. En ese momento nosotros somos introducidos en el Espíritu, somos bautizados en el Espíritu, sellados con el Espíritu Santo y comenzamos a vivir la vida eterna. Somos hechos hijos de Dios, ¿no? En ese momento empieza la vida eterna. ¿Y qué dice Juan de la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, ¿quieres vivir la vida eterna que Dios te dio? Bueno, ¿cuál es la vida eterna? Conocer a Dios y conocer a Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con su palabra, con los hermanos, con las reuniones. Así es como vamos creciendo y conociendo a Dios. Y lo vamos a ver vivo, tangible, respondiendo nuestras necesidades, nuestras inquietudes. Nos va a ir sorprender. A veces no es una respuesta a algo que nosotros le pedimos que haga, sino Él nos sorprende, porque Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Así que, hermanos, el ánimo es a buscar la salvación y vivir esta santidad que Dios nos quiere dar. Y para ir terminando, quiero comentarles que el tiempo se acaba. Ese tiempo que estábamos viendo, el tiempo que ha marcado Dios, que Él ha puesto, ha establecido a Israel como su reloj. Ese reloj ya está haciendo tic-tac, decíamos, ¿no? Mucho más rápido en este momento, me parece a mí. En Mateo 24, 32 al 35 dice, de la higuera aprended la parábola. Mateo 24 es el pasaje por excelencia que nos habla del fin de los tiempos, ¿no? Los discípulos hicieron varias preguntas al Señor y durante el 24 y 25 de Mateo, Él les va respondiendo esas preguntas. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Le decían, y Él va contestando muchos datos de cómo va a ser este tiempo. Seguramente escucharon que y oiréis de guerras, rumores de guerras, y habrá conflictos y Todo esto está al inicio de este pasaje, ¿no? Y en el 32, ¿qué es lo que le dice? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. De la higuera aprended la parábola. La higuera es símbolo de Israel, ¿no? Como la vid también era símbolo de Israel, pero la higuera es un símbolo de Israel como estado, ¿no? No un símbolo de Israel como gente y pueblo ni espiritual, como estado. Y cuando dice de la higuera aprended la lección, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros,
Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. La higuera cuando su rama esté tierna y broten las hojas. El 14 de mayo de 1948, Israel fue constituido como un estado. Se considera que la higuera ahí estaba renaciendo, estaban brotando, ¿no? La higuera estaba renaciendo y esa constitución como estado es parte de una profecía. En Isaías 66, 7 al 9 dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Es la única vez en la historia de la humanidad donde una nación nació en un día. No hubo una revolución, no hubo todo lo que viene a la creación de las naciones, ¿no? Acá en Argentina tuvimos que hacer la Revolución de Mayo, la primera junta, traiciones, alianzas, todo para vencer a los españoles. Lo mismo en toda Latinoamérica, Estados Unidos, lo mismo pasó en Europa cuando se constituyeron los reinos. Fueron años de lucha y todo. Israel fue en un día. Como decía en Isaías 66, un día se reunieron, dijeron, hoy nace el Estado de Israel, la tierra va a ser acá, listo, firmamos todo acá, y tenían Estado. Nació en un día la higuera, nació en un día, ¿no? En Lucas 21, 24 dice, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, ¿no? Parte también de este pasaje donde el Señor está hablando del fin. Y en 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel tomó el control de Jerusalén. Antes de eso, cuando se constituyó como Estado, no tenía el control de Jerusalén, solo estaba del Jordán para acá. Y en ese año tomó control de Jerusalén. Ahí dispuesto, ya listo el tiempo para que puedan cumplirse muchas profecías, ¿no? La construcción del tercer templo, que ellos puedan tener, que el Señor Jesús va a venir y va a poner su pie en el monte de los olivos, todas cosas que antes de ese día no se podían cumplir, ahora ya se pueden cumplir desde ese día. Y muchos utilizan ese día como el momento donde estaban brotando las hojas. No solamente reverdeció, sino que comenzaron a brotar las hojas, ¿no? Así que Israel está preparada para el cumplimiento del tiempo, para la venida del Señor Jesús. La pregunta es si tú estás preparado para que el Señor Jesús venga. Porque Jesús va a venir primero a llevarse a su iglesia. Y después de llevarse a su iglesia va a venir ese tiempo, esa semana 70, ese tiempo de juicio contra las naciones y juicio contra Israel, ¿no? Va a juzgar a Israel. ¿Estás preparado para eso? Israel está preparada, el tiempo está preparado, todas las cosas, la geopolítica se está alineando para que todo pueda pasar en cualquier momento. La pregunta es si tú estás preparado para que ese momento llegue. Hoy es el día de salvación. Hoy todavía estamos en el tiempo de la gracia. Ese día, esta semana 70, ya no hay gracia. Ya es vida por vida los que se van a salvar. Va a haber salvos en ese tiempo, pero la salvación no va a ser como ahora gratuita. Uno va a tener que entregar su vida para poder ser salvo. Ahora tenemos solamente que creer en el Señor Jesucristo. Oremos, hermanos, para terminar. Padre bendito, Señor amado, nuestro Dios santo, te doy gracias, Padre, porque tú has dejado, Señor, a Israel como señal para los tiempos. Porque podemos ver, Señor, y discernir que estás cerca, Señor, que estás a las puertas.
que falta poco, Padre. Tú dijiste que no pasará esta generación y ya desde el 48, Señor, que la higuera ha reverdecido. Te pido, Padre, que hables a nuestros corazones, que nos muestres que el tiempo está cerca. Ayúdanos a decidir sabiamente, Señor, porque tú estás a la puerta. Permite, Padre, que todos los que escucharon, Señor, esta noche puedan, Señor, considerar que estamos en el tiempo donde tu gracia está cercana. Tu Hijo, Señor, está a una oración de distancia. La fe, Señor, en ti es un regalo que nos has dado para alcanzar la vida eterna. Padre, te pido que todos podamos considerar esta posibilidad. Ten misericordia, Señor, de los que escucharon esta palabra, Padre Santo, y gracias porque tú nos guardarás del día de la ira a tu iglesia, Señor. Te doy gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.